Hay una pregunta que probablemente te has hecho más veces de las que puedes recordar. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es la pregunta que aparece cuando haces todo lo posible y aún así las puertas se cierran. Es la pregunta que nace cuando entregas amor y recibes indiferencia, cuando construyes un sueño durante años y lo ves derrumbarse en cuestión de días, cuando oras esperando una respuesta y el silencio parece ser la única contestación. En esos momentos tu mente busca explicaciones, intenta encontrar culpables, quiere entender lo que parece injusto, pero existe una verdad que puede cambiar completamente tu manera de ver la vida. Dios no se equivoca. Aunque no entiendas el proceso, aunque no puedas ver el final del camino, aunque hoy te parezca imposible encontrar sentido a lo que estás viviendo, Dios sigue teniendo el control. Y cuando Dios tiene el control, nada ocurre por accidente. Tú has sido enseñado a valorar únicamente aquello que entiendes. Si algo tiene lógica para ti, lo aceptas. Si puedes explicarlo, te sientes tranquilo. Pero la fe funciona de una manera diferente. La fe comienza precisamente donde termina tu capacidad de comprender. Si pudieras entender todos los caminos de Dios, no necesitarías confiar en Él. Si pudieras ver cada paso del futuro, no necesitarías caminar por fe. Sin embargo, Dios no te muestra el mapa completo, te muestra solamente el siguiente paso. Y muchas veces ese paso parece insuficiente, pequeño o incluso contradictorio con aquello que estás esperando. Pero es justamente ahí donde se construye tu carácter. Piensa por un momento en todas las situaciones de tu vida que en algún momento consideraste un fracaso. Aquella oportunidad que perdiste, aquella persona que se fue, aquella puerta que nunca se abrió, aquella meta que parecía tan cerca y terminó escapándose de tus manos. En el instante en que ocurrieron, probablemente sentiste frustración, tristeza o incluso enojo. Pensaste que Dios se había olvidado de ti. Pensaste que tus oraciones no estaban siendo escuchadas. Pensaste que habías sido abandonado. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, descubriste algo sorprendente. Muchas de esas cosas que no sucedieron terminaron protegiéndote. Muchas de esas pérdidas evitaron problemas mayores. Muchas de esas decepciones te condujeron hacia lugares que jamás habrías conocido si todo hubiera salido según tus planes. La diferencia entre tus planes y los planes de Dios es que tú ves una página. Mientras Dios ve el libro completo, tú observas el momento presente, pero Él contempla toda la historia. Tú juzgas los acontecimientos por el dolor que producen ahora, mientras Él trabaja pensando en el propósito que tendrán mañana. Por eso muchas veces aquello que parece una desgracia termina convirtiéndose en una bendición disfrazada, no porque el sufrimiento sea agradable, no porque el dolor sea fácil, sino porque Dios tiene la capacidad de transformar incluso los momentos más difíciles en herramientas para tu crecimiento. Quizás en este momento estés atravesando una etapa de incertidumbre. Tal vez sientes que nada avanza, que los resultados no llegan, que tus esfuerzos parecen inútiles. Tal vez observas a otras personas prosperar mientras tú sigues luchando con los mismos problemas. Y es precisamente ahí donde debes recordar algo fundamental. La velocidad no determina el propósito. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos. Si una semilla no da fruto rápido, la consideran inútil. Si un proyecto no funciona de inmediato, lo abandonan. Si una oración no es respondida en el tiempo esperado, dejan de creer. Pero Dios trabaja con procesos, no con impulsos. Observa la naturaleza. Ningún árbol fuerte crece de la noche a la mañana. Las raíces tardan años en profundizarse antes de que las ramas puedan extenderse hacia el cielo. Lo que sucede debajo de la tierra es tan importante como lo que ocurre sobre ella. Sin embargo, la mayoría de las personas solamente valoran lo visible, celebran los frutos, pero ignoran las raíces. Admiran el éxito, pero desconocen el proceso. Y muchas veces tú mismo has caído en ese error. Has querido llegar a la meta sin atravesar el camino. Has querido recibir la recompensa sin aceptar la preparación. Pero Dios sabe que si te entregara ciertas bendiciones antes de tiempo podrían destruirte en lugar de ayudarte. Hay cosas que estás pidiendo que todavía no han llegado porque Dios está trabajando primero en ti, no en las circunstancias, no en los demás, en ti. Porque el mayor milagro no siempre consiste en cambiar tu situación. Muchas veces el mayor milagro consiste en transformarte a ti mientras atraviesas esa situación. Hay personas que reciben exactamente lo que pidieron y aún así continúan vacías. Hay personas que alcanzan el éxito y siguen siendo infelices. Hay personas que consiguen dinero, reconocimiento o poder
pero nunca encuentran paz. Dios no quiere darte solamente algo para tus manos, quiere formar algo dentro de tu corazón. Por eso algunos de los capítulos más difíciles de tu vida han sido también los más importantes, porque fueron esos momentos los que te obligaron a crecer, fueron esas pruebas las que fortalecieron tu fe, fueron esas noches de incertidumbre las que te enseñaron a depender de Dios de una manera que jamás habrías aprendido en tiempos de comodidad. Cuando todo marcha bien, es fácil hablar de fe. Cuando los recursos abundan, es fácil decir que confías en Dios. Pero cuando el camino se oscurece y no tienes respuestas, entonces descubres la verdadera profundidad de tu confianza. Y aquí aparece una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. No todo lo que duele está destinado a destruirte. Algunas cosas duelen porque están transformándote. El hierro necesita fuego para convertirse en una herramienta útil. El oro necesita ser refinado para alcanzar su valor. Y tú también atraviesas procesos que no siempre entiendes, pero que están formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. El problema es que mientras estás dentro del proceso, solamente ves el fuego, no ves el resultado, solamente percibes la dificultad, no alcanzas a contemplar la obra completa que Dios está desarrollando. Por eso no permitas que un capítulo difícil te haga concluir que toda la historia será negativa. No permitas que una temporada complicada te convenza de que Dios ha dejado de actuar. Lo que hoy parece confusión puede convertirse mañana en claridad. Lo que hoy parece pérdida puede convertirse mañana en dirección. Lo que hoy parece una puerta cerrada puede ser la evidencia de que Dios está protegiéndote de un camino equivocado. Porque Dios no se equivoca. Nunca ha perdido el control. Nunca ha improvisado tu destino. Nunca ha sido sorprendido por tus circunstancias. Mientras tú intentas entender cada detalle, Dios sigue construyendo un propósito mucho más grande de lo que puedes imaginar. La mayoría de las personas cree que confiar en Dios es fácil cuando todo está funcionando, pero la verdadera confianza aparece cuando no tienes explicaciones, cuando los planes cambian sin previo aviso, cuando las respuestas no llegan, cuando el camino que imaginabas desaparece delante de tus ojos. Ahí es donde se revela el nivel real de tu fe, porque confiar no significa entenderlo todo. Confiar significa seguir avanzando aun cuando no lo entiendes todo. Muchas veces has pensado que Dios te abandonó porque no respondió una oración de la manera que esperabas. Has interpretado el silencio como ausencia. Has confundido la espera con rechazo. Pero Dios no trabaja bajo la lógica humana. Tú mides el tiempo en días, semanas o años. Dios trabaja con una perspectiva eterna. Lo que para ti parece una demora, para Él puede ser preparación. Lo que para ti parece un obstáculo, para Él puede ser protección. Lo que para ti parece un final, para Él puede ser un nuevo comienzo. Piensa en cuántas veces insististe en algo que creías indispensable para tu felicidad. Estabas convencido de que si obtenías eso, tu vida mejoraría inmediatamente. Tal vez era una relación, tal vez era un trabajo, tal vez era una oportunidad económica, tal vez era un proyecto personal. Lo deseaste con todas tus fuerzas, oraste por ello, lo perseguiste durante meses o incluso años, pero no ocurrió. Y en ese momento sentiste frustración porque pensabas que Dios te estaba quitando algo bueno. Sin embargo, con el paso del tiempo descubriste que aquello que tanto querías no era tan perfecto como imaginabas. La realidad es que muchas veces sufres más por las expectativas que por los hechos. Construyes escenarios en tu mente y te enamoras de ellos. Diseñas planes tan detallados que cuando algo cambia sientes que todo se derrumba. Pero Dios no está comprometido con tus expectativas, está comprometido con tu propósito. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Tus expectativas nacen de lo que deseas. Tu propósito nace de lo que necesitas convertirte. Por eso existen puertas que jamás se abrirán, por más que las empujes. No porque seas incapaz, no porque Dios quiera castigarte, sino porque detrás de algunas puertas no está tu destino, está tu distracción. Hay caminos que parecen atractivos, pero terminan alejándote de aquello para lo cual fuiste creado. Y cuando Dios cierra ciertos accesos, no siempre está quitándote algo, muchas veces está guiándote hacia algo mejor. El problema es que tú quieres entenderlo inmediatamente. Quieres explicaciones rápidas para procesos profundos. Quieres respuestas instantáneas para situaciones que requieren transformación. Pero el crecimiento verdadero nunca ocurre de manera superficial. Las raíces profundas toman tiempo. Los cambios reales toman tiempo. La madurez espiritual toma tiempo. Y Dios está mucho más interesado en desarrollar tu carácter
que en satisfacer tu impaciencia. Hay personas que abandonan sus sueños demasiado pronto porque interpretan las dificultades como señales de derrota. En cuanto aparece el primer problema, concluyen que ese camino no era para ellas. En cuanto enfrentan la primera decepción, deciden rendirse. Pero las pruebas no siempre significan que estás fuera del propósito de Dios. Muchas veces significan exactamente lo contrario. Las pruebas pueden ser la evidencia de que estás siendo preparado para algo mayor. Cuando observas la vida de las personas que han dejado una huella positiva en el mundo, encuentras un patrón constante. Ninguna llegó a su destino sin atravesar desafíos. Ninguna desarrolló fortaleza viviendo únicamente en comodidad. Ninguna construyó una fe sólida evitando todas las tormentas. La resistencia nace cuando decides continuar incluso en medio de la dificultad. La perseverancia aparece cuando eliges avanzar aunque todavía no veas resultados. Y aquí existe una enseñanza que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios utiliza aquello que tú consideras un problema como parte de la solución. Lo que hoy te está incomodando puede estar desarrollando capacidades que necesitarás mañana. Lo que hoy te está frustrando puede estar enseñándote lecciones que ningún libro podría enseñarte. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en la herramienta que te permite ayudar a otras personas en el futuro. Porque el propósito de Dios no termina en ti. Muchas veces las experiencias que atraviesas tienen un impacto mucho más grande de lo que imaginas. El dolor que superas puede convertirse en esperanza para alguien más. La prueba que enfrentas puede transformarse en una enseñanza para otros. La fe que desarrollas en medio de la dificultad puede inspirar a personas que están luchando con desafíos similares. Dios no desperdicia ninguna experiencia, nada queda fuera de su plan cuando decides poner tu vida en sus manos. Por eso es tan importante que no permitas que las circunstancias definan tu identidad. Tú no eres tu fracaso, tú no eres tu error, tú no eres la opinión negativa de otras personas. Tú no eres la suma de tus decepciones. Eres mucho más que los momentos difíciles que has atravesado. Sin embargo, cuando permaneces demasiado tiempo observando tus problemas, terminas creyendo que ellos representan toda tu realidad. Dios ve algo diferente. Mientras tú observas tus limitaciones, Él observa tu potencial. Mientras tú te enfocas en lo que perdiste, Él contempla lo que todavía puede construir contigo. Mientras tú lloras por las puertas cerradas, Él ya está trabajando en caminos que aún no puedes ver. Y esa es una de las razones por las cuales la fe es tan poderosa. La fe te permite caminar hacia adelante antes de que las evidencias aparezcan. Te permite continuar cuando otros se detienen. Te permite mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen contradictorias. No significa ignorar el dolor. No significa fingir que todo está bien. Significa comprender que tu realidad actual no tiene la última palabra. Significa entender que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes percibirlo. Significa recordar que las temporadas difíciles son temporales, pero las lecciones que dejan pueden acompañarte durante toda la vida. Quizás hoy estás atravesando una etapa que no tiene sentido para ti. Tal vez estás haciendo preguntas que todavía no tienen respuesta. Tal vez sientes que estás caminando en medio de una niebla donde no logras distinguir el siguiente paso. Pero incluso en esos momentos Dios continúa guiándote. Aunque no veas su mano, Él sigue presente. Aunque no escuches respuestas inmediatas, Él sigue trabajando. Aunque el proceso parezca lento, Él sigue cumpliendo su propósito. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás y comprenderás cosas que hoy parecen imposibles de entender. Descubrirás que muchas de las piezas que parecían desconectadas siempre formaron parte del mismo diseño. Entenderás que algunas pérdidas te estaban protegiendo. Comprenderás que ciertas esperas te estaban fortaleciendo. Reconocerás que algunas decepciones te estaban redirigiendo hacia algo mejor. Entonces descubrirás que Dios nunca se equivocó, ni una sola vez, ni en los momentos de abundancia, ni en los tiempos de escasez, ni cuando celebrabas victorias, ni cuando enfrentabas derrotas. Su propósito siempre estuvo avanzando, incluso cuando tú no podías verlo. Y cuando comprendas esa verdad, comenzarás a vivir con una confianza diferente, una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue escribiendo una historia mucho más grande de lo que alcanzas a imaginar. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Llegan hasta el punto de reconocer que Dios tiene un propósito, pero continúan viviendo como si todo dependiera exclusivamente de sus propias fuerzas. Quieren confiar en Dios, pero siguen intentando controlar cada detalle. Quieren tener fe, pero solamente cuando pueden ver el resultado por adelantado. Quieren caminar con Dios, pero sin atravesar caminos inciertos. Sin embargo,
La fe verdadera no consiste en controlar el futuro, consiste en confiar en aquel que ya conoce el futuro. Tú no fuiste creado para cargar el peso de todo lo que ocurrirá mañana. No fuiste diseñado para vivir atrapado en la ansiedad de lo que podría pasar. No puedes cambiar el pasado y tampoco puedes controlar completamente el futuro. Lo único que tienes es este momento, este día, esta oportunidad. Y cuando entiendes eso, comienzas a vivir con mayor libertad, porque dejas de gastar energía intentando resolver problemas que todavía no existen y empiezas a enfocarte en aquello que sí puedes hacer hoy. Muchas veces el sufrimiento se multiplica porque peleas batallas imaginarias. Tu mente viaja constantemente hacia escenarios negativos. Te preocupas por situaciones que nunca suceden. Construyes temores alrededor de posibilidades que jamás se convierten en realidad. Y mientras haces eso pierdes la paz del presente. Pero Dios no te llamó a vivir dominado por el miedo. Te llamó a vivir guiado por la confianza. La confianza no elimina los desafíos. La confianza cambia tu manera de enfrentarlos. Cuando sabes que Dios tiene el control, las dificultades dejan de parecer castigos y comienzan a convertirse en oportunidades de crecimiento. Cuando sabes que Dios tiene un propósito, los retrasos dejan de parecer pérdidas de tiempo y comienzan a verse como etapas de preparación. Cuando sabes que Dios no se equivoca, incluso las experiencias dolorosas adquieren un significado diferente. Eso no significa que todo será fácil. Habrá momentos donde volverás a sentir dudas. Habrá días donde las preguntas regresarán. Habrá temporadas donde querrás rendirte, porque eres humano. Pero la diferencia está en que ahora sabrás dónde encontrar dirección. No correrás desesperadamente detrás de cada solución temporal. No buscarás respuestas en cualquier lugar. Aprenderás a permanecer firme incluso cuando las emociones cambien. Porque las emociones cambian, los sentimientos cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian. Pero Dios permanece. Y cuando tu vida está construida sobre algo permanente, puedes atravesar temporadas inestables sin derrumbarte. Esa es la razón por la cual algunas personas conservan la paz en medio de situaciones que destruirían a otros. No es porque tengan menos problemas, no es porque sus vidas sean perfectas, es porque han aprendido a confiar en algo más grande que sus circunstancias. Quizás hoy todavía no entiendes por qué ocurrió aquella pérdida. Quizás sigues preguntándote por qué esa puerta se cerró. Quizás continúas buscando una explicación para una etapa difícil que marcó tu vida. Y es posible que algunas respuestas nunca lleguen de la manera que esperas. Pero incluso cuando no entiendes el por qué, puedes confiar en el quién. Puedes confiar en el carácter de Dios. Puedes confiar en su sabiduría. Puedes confiar en que Él ve lo que tú no ves. A veces quieres que Dios te muestre todo el camino antes de dar el primer paso. Pero Dios normalmente actúa de otra manera. Te muestra lo suficiente para avanzar, después te pide confianza, luego te muestra un poco más y nuevamente te pide confianza. Así funciona el crecimiento espiritual, paso a paso, día tras día, decisión tras decisión. Y cuando comienzas a mirar tu vida desde esa perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de preguntar constantemente, ¿por qué me está pasando esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Esa pequeña diferencia transforma completamente tu actitud, porque una pregunta te convierte en víctima de las circunstancias, la otra te convierte en aprendiz del propósito. Entonces descubres que cada experiencia tiene algo que enseñarte, que cada desafío puede fortalecerte, que cada prueba puede acercarte más a Dios. Descubres que incluso los capítulos que jamás habrías elegido escribir contienen lecciones valiosas y comprendes que Dios no desperdició ninguno de tus esfuerzos, ninguna de tus lágrimas, ninguna de tus luchas. Todo tuvo un significado, todo formó parte de una preparación, todo contribuyó de alguna manera a la persona que estás llegando a ser. Mira tu vida por un momento, piensa en los obstáculos que superaste, piensa en las batallas que parecían imposibles y que hoy forman parte de tu historia. Piensa en las veces que creíste que no podrías continuar y sin embargo aquí estás más fuerte, más sabio, más consciente de la fidelidad